noches. Gracias por la asistencia a todos los participantes. Bienvenidos a este espacio abierto titulado La función del analista frente al desamparo actual. Mi nombre es Milagros Queirolo, soy parte del CPPL y voy a estar a cargo de la plataforma. Ahora quiero presentarles a la licenciada Margarita Rodríguez, psicóloga clínica, psicoterapeuta graduada del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, promoción 28, formada en la Casa de la Familia como acogedora en el trabajo vincular con niños y sus padres, terapeuta del Departamento Sigmund Freud y del Departamento de Niños y Adolescentes de Winnicott. Atiende en consulta privada a adolescentes, jóvenes y adultos y delegada de la revista de FLACID. Te escuchamos, Margarita. Buenas noches a todos, bienvenidos. Es un gusto empezar este segundo espacio abierto con una invitada muy especial, María Pía Iseli. Es un honor tenerte aquí en el Centro de Psicoterapia. El tema que hemos elegido, que nos convoca y que hoy abordaremos, es la función del analista frente al desamparo. La pandemia y todo lo que hemos estado viviendo en lo económico, en lo político y otros ámbitos de nuestra vida nos ha dejado en la incertidumbre, a la intemperie, desprovistos de ese amparo, de ese cobijo necesario que calme nuestras angustias más primarias. La cría humana necesita para sobrevivir de un otro que lo sostenga, que lo contenga, que lo ampare, que le dé el cobijo no solamente físico, ¿no?, sino especialmente el psíquico, que le posibilite el poder constituirse como sujeto y poder tener una continuidad en su ser, que le dé un sentido a su existencia. Hace muchos años vi una película que se titulaba Sin techo ni ley, que narra la historia de una joven adolescente que no tenía una casa. Se encontraba desprotegida, a la intemperie, de muchas situaciones, sin techo, sin cobijo y sin amparo, ni ley que le marque ese límite saludable, sano, que la proteja y respalde. Esta es la realidad de nuestra clínica actual. Pacientes a la intemperie, desprovistos de esa mirada empática, capaz de registrar sus necesidades más primarias y que éstas sean asistidas y alojadas en ese otro. Auxilio ajeno, dirá Freud, ambiente facilitador, dirá Winnicott, que devuelva en un reverie materno, como lo diría Bion, aquellos elementos betas proyectados en ella, y que desde la función alfa puedan calmar sus angustias más primarias. Y entonces, ¿cuál será la función del analista en nuestra clínica actual? ¿Cómo brindar ese auxilio ajeno en ese niño desamparado, alojado en ese adulto traumatizado? Esto implicará un cambio en la técnica, como lo menciona Antonino Ferro, en un bello ejemplo que trae de Gaburri, según el cual, si Freud trabajaba sobre lo que se había borrado de la pizarra mágica, Bion se plantea el problema de la reparación o de la construcción de la propia pizarra mágica, o sea, del aparato para pensar los pensamientos. Esta operación es en primer lugar una operación emocional afectiva, la que se realiza en la relación madre-niño a través de las operaciones de reverie y con el paciente a través de estar al unísono con él, que quiere decir no estar con él buscando verdades objetivas o históricas, sino en la misma tonalidad afectiva, ofreciéndole un modelo de relación mental que puede introyectar y que no pasa a través de la adquisición de datos, sino a través de la adquisición de calidades, paciencia, pasión. Estamos hablando de algo que se debe construir en la relación y a través de estar al unísono, que permite una expansión de la mente y la pensabilidad. Desde lo anteriormente mencionado, podríamos hablar de una función maternante del analista, que devuelva a ese niño desamparado, en el adulto traumatizado, la continuidad de su ser. Eso que necesitó y no fue provisto, como la película, ¿no? Brindar ese techo, ese cobijo, ese amparo psíquico, y la ley, límites que estructuren y contengan. Con estas palabras introductorias, para entrar un poco en el ambiente, voy a presentar ahora sí a nuestra panelista, la licenciada María Pía Iseli. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de El Salvador, psicodramatista de psicodrama psicoanalítico grupal de Eduardo Pawlowski. Se formó y realizó su residencia en la Fundación CIA, Centro de Investigación y Atención Psicoanalítica en Palermo, Buenos Aires. Se formó en psicoanálisis con especialización en adultos,
con especialización en grupos y también formando parte del grupo de niños y adolescentes. Es concurrente invitada de APA en el equipo de niños y adolescentes y en el espacio de Bion, concurrente en las supervisiones del grupo GEA, concurrente en el grupo Freud, coordinado por Estela Oneto y Jorge Canelli. Es maestranda en psicoanálisis de la USAL APA, doctoranda en psicología de la USAL APA en lo disruptivo, y desde el 2012 a la fecha es directora y coordinadora de HOP Centro Psicoanalítico, ¿no? Centro Psicoanalítico en la atención de niños y adultos, admisora y supervisora en Adrogué, Buenos Aires. Hace poco ha supervisado también en el CPPL, en el Departamento de Winco de Niños y Adolescentes, con 28 años de atención continua en la clínica privada, atendiendo a niños, adolescentes y adultos. En el 1993 ganó un premio Emilio Rodríguez, otorgado por la Fundación CIAP, al trabajo de Más allá del principio de placer, la muerte o el temor a la vida, y ha tenido diferentes disertaciones en congresos internacionales de APA, CEPAL, ¿no? Los congresos de Winnicott, ¿no? Y dentro de los títulos de los trabajos que ella ha presentado está sobre la clínica de niños hoy, la función maternante frente al desamparo actual, entre Freud y Ferenczi, un analista Goodenough, una mirada contenedora sobre el narcisismo, cómo poner límites en un mundo sin límite, ¿no? Entre otros trabajos. Bueno, y lo último es la colaboración en los libros de Hilda Katz, Trabajando en cuarentena en tiempos de pandemia, y los tomos 1, 2, 4 y 5. Bienvenida, María Pía, te escuchamos. Hola, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Gracias por este espacio que me dan hoy. Bueno, ya dijiste casi todo, Margarita. No tengo mucho más que decir. No, hermoso, me encantó tu presentación. Y bueno, la idea de esto es tratar de pensar la función del analista frente al desamparo actual. Yo voy a introducir con un poquito de teoría, pero también quiero después acompañarlos con dos casos que me gustaría que los pensemos entre todos. Son dos casos que no son actuales, pero que tienen que ver con el desamparo, y cómo después eso lo podemos trasladar a la clínica actual, ¿no? Una clínica que hoy nos demanda estar con una mirada atenta, contenedora, con el cara a cara, ¿sí? Ya no es la terapia de diván. Y bueno, este es un planteo que yo me vengo haciendo hace mucho tiempo atrás y que hoy me ayuda muchísimo a atender a mis pacientes online, que son muchos, y que lo hago con todo placer para darles herramientas para sobrellevar esta intemperie. La función del analista frente al desamparo actual, ¿sí? Quisiera plantear en este escrito una articulación entre el dolor del desamparo y la función maternante del auxilio ajeno, para culminar con una posible función maternante del analista en tiempos de incertidumbre y desamparo. Una articulación con el desamparo de la cría humana que necesita de los cuidados maternos, aún ese nombre que se busca antes que el niño nazca, al desamparo como trauma, desligadura de afecto y representación, en particular con los pacientes traumatizados, y el desamparo social, cuando esos otros significativos que deberían amparar, desamparan al sujeto en su desamparo inicial. Por ejemplo, el Estado, cuando uno queda fuera de las leyes ordinarias. Aquí tenemos el desamparo de la cría humana que necesita los cuidados maternos, al desamparo del adulto, prototipo de la angustia, desligadura de afecto y representación, y al desamparo frente a impactos masivos. Hoy en día el coronavirus. Yo en otra época lo pensaba en función de la posguerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, tomando más allá del principio de placer e inhibición, síntoma y angustia. Ahora yo me pregunto, si la madre rescata al niño de su desamparo primario, ¿podrá el analista rescatar al niño desamparado que se encuentra en el adulto traumatizado a través de la función maternante de good enough? El dolor del desamparo es el dolor sin nombre del desamparo, un dolor que arrasó con la pantalla protectora antiestímulos y dejó al niño o al adulto en total desamparo. Laplanche insistía mucho en no separar el concepto de desamparo, tal como aparece en Freud, Hilflosigkeit, con el de la primera vivencia de satisfacción. Según él, era un binomio que habría que tener siempre presente. El sello indeleble de esa mítica primera experiencia de satisfacción no sería tal si no hubiésemos nacido todos en estado de desamparo y desvalimiento.
Freud diferencia un desamparo motor, incapacidad para realizar la acción específica por prematurez neurológica del recién nacido, del desamparo psíquico con el incremento de la tensión de necesidad. Es decir, el desamparo es inherente a la condición humana y en ninguna otra especie es tan absoluto y devastador si no ocurre ese otro primordial que sea capaz de leer nuestro berreo y pataleo y le dé sentido de demanda o llamada. De ahí, el desamparo originario y constitutivo es el prototipo de la situación traumática generadora de angustia. Quisiera tomar en este trabajo el auxilio ajeno de Freud, adulto experimentado, dirá él, la preocupación maternal primaria de Winnicott y Ferenczi, que iba directamente a las madres. En sin simpatía no hay curación. Y yo me pregunto, entre Freud y Ferenczi, ¿podríamos encontrar un analista good enough que responda a las necesidades del paciente traumatizado o a las necesidades de ese niño en desamparo? Ferenczi, siendo un niño desamparado, en especial en su vínculo con su madre, pudo identificarse con el niño desamparado que se alojaba en el adulto traumatizado. Y siendo creativo, sensible y comprometido con su profesión, a pesar del enorme respeto que le tenía el padre de psicoanálisis, se aventuró a desafiar la técnica. Lamentablemente, este enfant terrible del psicoanálisis no pudo resolver en vivo su transferencia con Freud, y ante la ruptura con aquel al cual había depositado su confianza, lo vuelve a desamparar como lo había hecho su madre en su temprana infancia. Al no permitirse Freud cierta elasticidad en la técnica y ante la rigurosidad de su técnica, no pudo advertir que aquella compulsión a la repetición in vivo en la transferencia era una repetición de necesidades y una necesidad de repetir. Y yo me pregunto, ¿podríamos pensar que al no advertirlo, retraumatiza a su paciente Ferenczi en su desamparo inicial, desencadenando de alguna manera su enfermedad? ¿No alcanzó Ferenczi con hacer activo lo pasivo, mecanismo propio de la compulsión a la repetición y del juego del carretel, donde Ferenczi hace de madre con sus pacientes, como no lo hicieron con él, sino que faltó un analista Freud que pudiera registrar las necesidades básicas de amparo y protección? Ahora bien, Ferenczi en la elasticidad de la técnica va a desafiar la rigurosidad de Freud en este aspecto y propone el tacto y la empatía en una elasticidad de la técnica que pueda responder a sus pacientes traumatizados. Entonces tenemos, del lado del padre del psicoanálisis, la rigurosidad de la técnica, neutralidad y abstinencia. Y son pacientes que están cerca del deseo, las neurosis de transferencia. Y aquí es donde quiero diferenciar el registro de necesidades, en especial con estos pacientes predípticos, con la ley de abstinencia en función de responder a la demanda del paciente. Por supuesto que Freud, al trabajar con la neurosis de amor de transferencia, repite una situación edípica donde es necesaria la transferencia en el proceso de la cura. Sin embargo, Ferenczi va a proponer cierta elasticidad, tacto y empatía que para mi criterio no se alejan de la neutralidad y abstinencia, ni tampoco responden a la demanda del paciente, pero sí atienden sus necesidades. Necesidades que no han sido atendidas en más de una ocasión en la temprana infancia de estos pacientes. Ahora bien, ¿podríamos pensar en la función maternante del analista rescatando al paciente traumatizado de su desamparo? Y yo me pregunto, ¿la compulsión a la repetición será allí una necesidad de repetir y una repetición de necesidades? Necesidades que podrán ser satisfechas y restablecer el principio de placer a través de la función maternante del analista, adulto experimentado, auxilio ajeno, dirá Freud, que pueda ligar el afecto con la representación y rescatar de esta manera al niño desamparado que se encuentra en el adulto traumatizado. Para Laplanche, la técnica de maternalización exige del terapeuta más que una actitud maternal, un verdadero compromiso afectivo, proporcionando en el encuadre analítico un ambiente facilitador, Winnicott, que invite a la infancia herida, seducida, engañada, no reconocida,
a repetirse y a hacerse viva para ser completada, reconstruida, recordada y por último integrada. ¿Cómo tramitar el dolor del desamparo desde la función del analista? ¿Cuál será nuestro lugar como analistas en la clínica actual, más cercana a Hamlet que a Vigo? ¿Cómo trabajar con estos pacientes en desamparo, desbordados de cuota energética, sin posibilidad de tramitación? ¿A dónde se dirige el dolor cuando no hay respuesta del auxilio ajeno? Winnicott nos propondrá el holding, el handling y la presencia de objeto, intervención intersubjetiva vivencial, como la transferencia en vivo con el analista, en especial con los pacientes traumatizados, y con una gran necesidad de sostén, yendo lentamente de la necesidad al deseo, de la vivencia de dolor a la vivencia de satisfacción, transformando de esta manera el instinto en pulsión y solo allí en pulsión de vida, registrando el analista las necesidades básicas del paciente, primero de cobijo y comida, luego de amparo y protección, y recién allí de interpretaciones o intervenciones que nombran el dolor y lentamente reconstruyen una historia. La elaboración de lo traumático es un largo proceso que se da entre dos, en ese maravilloso encuentro intersubjetivo, poniendo el cuerpo a través de la transferencia y la contratransferencia, ligando el afecto con la representación, prestando asociaciones y envolviendo de manera psíquica y sonora al paciente en desamparo, para que lentamente se reconstruya algo de lo terriblemente escindido, y allí se restablezca el principio de placer, regulador y brújula de nuestra vida psíquica. El paciente en desamparo ha perdido su confianza o está ávido de sostén. Es por eso que será fundamental restablecer la confianza básica que ha sido obturada por efecto de lo traumático. Entonces, ¿qué nos dirá Winnicott? En un primer momento, facilitar un ambiente seguro y confiable. Luego, sostener desde la función de sostenimiento de la que habla Winnicott. El analista está sosteniendo al paciente y a menudo esto se manifiesta mediante la comunicación por medio de palabras y en el momento apropiado, que viene a demostrar que el analista conoce y comprende cuál es la angustia más profunda que se está experimentando. Y de vez en cuando el sostenimiento debe adquirir una forma física, dice Winnicott. Esto también lo proponía Ferenczi cuando tomaba de la mano concretamente a su paciente en desamparo. Ya Bion hablará de la contención de los elementos beta en alfa a través del reverie materno, desde un enfoque intrapsíquico, para que esta cantidad libre de excitación no quede en desborde total en un total desamparo. Ahora bien, entre Freud y Ferenczi y un analista Gourinas, podemos ser cada uno de nosotros, siendo creativos y sensibles dentro de un ámbito de seguridad teórica. Propongo a los terapeutas buscar un juego en común, involucrarnos un poco más, humanizarnos, relacionarnos con nuestros pacientes poniendo el cuerpo a través de la transferencia y la contratransferencia, revisando y resolviendo nuestra propia historia para poder involucrarnos desde nuestra humanidad sin perder la disociación instrumental, como lo hacía Winnicott cuando le ofrecía al paciente una manta y un vaso de leche caliente. Los temas que me gustaría discutir con ustedes, les voy a presentar 2 casos clínicos, y quiero que puedan pensar entre todos y que charlemos entre todos, que es el lugar del analista en tiempos de incertidumbre y desamparo con pacientes en desvalimiento, la transferencia y la contratransferencia, el encuadre y la técnica, para después poder implementarlo en nuestra clínica actual, el coronavirus. Bien, primer caso clínico. Nacho de 4 añitos, motivo de consulta. A los 3 años y medio refieren en el jardín dificultades en el niño en el aula, por lo cual recomiendan fonoaudióloga. Luego de 4 meses de tratamiento, lo derivan a un psicólogo derivado por la escuela.
El profesional que lo atiende manifiesta que no es necesaria la terapia y recomienda verlo luego de las vacaciones de verano. Cambia de colegio en el cual notan no solo dificultades en la comunicación, sino también en la interacción con el medio, tanto con sus pares como con la docente. La madre, luego de 4 meses de terapia psicológica, realiza una nueva consulta con la profesional que escribe. Antecedentes de la historia. A los 4 meses del niño, el papá consigue un trabajo en otra provincia y hasta la fecha sigue viviendo allí. Se muda. Los padres se separan luego de un tiempo de esto al darse cuenta que no pueden continuar con el matrimonio con esta distancia. Ellos tienen una buena relación entre ellos. Embarazo con muchos vómitos, cesárea. A la madre le costó amamantarlo. A las 3 semanas de vida del niño, la madre comenzó a trabajar. 3 semanas de vida. ¿Sí? El mismo niño se queda con la misma niñera que actualmente tiene. Según manifiesta la madre, siempre fue un niño muy tranquilo. Casi no existía. Al referir que no se lo oía. Lloraba poco. Demasiado bueno. Permanecía mucho tiempo en su cuarto. Comía allí y a veces también cenaba en su cuarto, frente al televisor. La rutina la hace a la perfección. También manifiesta que se golpea y que no repara en el dolor, ni en los peligros. Al momento de la consulta tomaba mamadera. Por sugerencia mía, deja la mamadera con la intención de pasar de la leche materna a la lengua materna y de allí a la adquisición del lenguaje, entre otras cosas. La madre del padre fallece cuando él tenía 12 años. La madre de la madre presenta una patología psiquiátrica. Ambos padres armaron una buena estructura psicológica, productiva en lo social, a pesar de haber tenido dificultades en cuanto a los vínculos primarios. Sin embargo, se observa una sobreadaptación, un cómo sí. Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué está pasando con la mirada materna? Con esa mirada que construye, que libidiniza, que unifica, que pone palabras y que provee significados a tantos significantes, que pone orden al caos, o bien, retomando el proyecto de psicología para neurólogos, cualifica cual sistema omega esa cantidad libre del sistema phi o sí que hace al afecto. Ese auxilio ajeno, dirá Freud, que permitirá el pasaje del narcisismo primario al narcisismo secundario. Continúo con el niño. Jugamos a las escondidas. Yo digo, ¿dónde está Nacho? ¿Vino hoy? Nacho está. Intento el juego del Fordán. También marco en esta primera entrevista que me puede pedir ayuda, a él y a la madre. A los dos les marco esto. Intento de diferenciación y de pedido de ayuda, desde su propia voz, desde su propio discurso, desde su necesidad. Cuando se despiden, la madre le dice, «Saludá a María Pía». Él responde e intenta darme un piquito sin problema. Paréntesis. No discriminación del extraño. La señal de angustia que moviliza su emergencia es la que surge ante la percepción de una diferencia. No solo de la percepción de que el otro es diferente de mí, sino a la vez la propia conciencia de mi diferencia y ajenidad. Todo lo cual como hipótesis me lleva a pensar en una realización fallida de tales procesos, a partir de su modo de encuentro conmigo. Se lo marco a la madre en una entrevista con ella aparte, ya que a ella también se le dificultaba este tema. Con el tiempo la madre me comenta que ahora todo es no, y que está agresivo. Antes era tan sumiso, sin embargo yo lo considero un avance. El no como primer esbozo de discriminación, diferenciación yo-no yo, para poder acceder a un discurso propio. Se conecta un poco más con la mirada y empieza a decir quiero o no quiero. La identificación con su propia imagen, con sus rasgos visuales, logrará articular la identificación con el nombre y con la posibilidad de proferirlo, partiendo de la voz de la madre, articulación entre erogeneidad y nominación, permitirá sustituir la motricidad por la palabra. Sin embargo, en este caso, la terapeuta
fue quien desde la función maternante, tanto a través de la mirada como de la voz sonora, al hablar de Ancier, nombra al niño. Nacho ha avanzado notablemente. Es un niño que ahora puede establecer un juego simbólico. Entra al consultorio, se dirige a mí, bueno, no ahora, esto fue antes, ¿sí? Y me registra en calidad de extraño. Y ahora ya de conocida, en un vínculo de afecto, me registra como otro. Superando su dificultad primera de discriminación yo no yo, y en el registro del otro como extraño. Puede aceptar las normas del encuadre, ya la sala de espera no es una prolongación del consultorio como al comienzo. Sostiene el horario de entrada y salida de la sesión, elabora juegos, acepta mis límites y tolera la frustración. Al conversar ya dialoga, se dirige a mí, realiza preguntas, arma oraciones, se preocupa por mí y por mi panza, bueno, yo estaba embarazada en ese momento, principio de empatía y discriminación con los sentimientos del otro. Pasa de hablar en tercera persona al yo y hablar en primera persona, pudiendo proferir su nombre, paralelamente pudiendo dibujar un dibujo de figura humana, o sea, su imagen como persona total en su dibujo. En una de las últimas sesiones me dice, no soy Nacho, soy Ignacio. En las huellas del nombre propio dice que soy. Nadie puede llevar su nombre si no ha sido nombrado. El acto de nombrar permite hacer entrar al niño en el orden de las relaciones humanas. Las generaciones nos instituyen y construyen en el interjuego de la voz sonora como envoltorio sonoro y de la mirada del otro como envoltorio visual. Esa mirada del otro, que es la mirada y la voz materna, pero también paterna en la relación ternaria, que supone la introducción de la ley simbólica, del nombre del padre. Algo de lo cual Nacho no tuvo. Una madre que traía consigo una no mirada materna, un padre que quedó huérfano de madre y no pudo cumplir con su paternidad, menos con su función paternante, alejándose al sur y dejando al niño en un desamparo simbiótico. Un niño que se construyó con el otro tecnológico, dejándolo en un desamparo pulsional, y un eco al modo de Narciso que solo repetía sus palabras al modo de neologismos. Y quisiera agregar que también tuvo un desamparo del primer terapeuta, que a los 4 meses le dice que no es necesaria la terapia, y que de alguna manera creo que este terapeuta no pudo abarcar a este niño o alojarlo. La madre transmite no solo lo renegado, sino también lo reprimido. El campo del análisis se extiende. Caso 2. Y hago este caso y no sigo. Caso 2. Susi, de 25 años, con intentos de suicidio, pero con un duelo estancado a los 12 años. Una niña, para mi criterio, desamparada en una adulta joven traumatizada. Esta joven venía de Israel, que acarreaba el duelo por la muerte de su madre a los 12 años. En aquel momento, esto fue hace un tiempo atrás, titulé este escrito, Un comienzo de análisis tardío a partir de un duelo tardío. En ese momento escribí, al principio se me hizo muy difícil interpretar, no solo por la catarata de material que volcaba en la sesión, sino por la fragilidad del yo que yo sentía en esta paciente. Consideré que tenía que ir despacio y con mucha cautela en mis intervenciones. Al principio la contratransferencia era muy masiva, muy demandante, pero luego sentí una necesidad muy grande de contenerla. La sentí como una niña de 12 años abandonada, con mucha necesidad de afecto y protección. Holding, amparo. Las primeras entrevistas no paraba de llorar, como en una hemorragia interna, evacuando su dolor, pero sin posibilidad de procesarlo. Susi comienza su primera entrevista así. Uno nunca va a olvidar el fallecimiento de una persona cercana, pero quiero sacar de adentro mi dolor. A los 12 años falleció mi mamá. Soy muy sensible, me pongo a llorar de nada. Mi marido llega un momento que se cansa. Ya no soy una nena de 12 años. Mi cuñado tuvo mellizos y uno murió. Tenía un tumor en la cabeza.
Me siento muy bajoneada últimamente. Mi marido es adicto. Le dije que necesitaba que él viniera a la tumba de mi mamá. Nacimos en Israel. Estábamos acá como desertores. Le escribimos una carta al gobierno contándole todo y nos perdonaron. ¿De qué murió tu mamá? Mi mamá quería tener otro hijo. No quería quedarse sola. Los bebés no salían. Tenía semanas y se le hizo una hemorragia por dentro. Le hicieron raspaje y no lo soportó. Tuvo 3 paros cardíacos. Le hicimos un juicio al médico y perdimos. Al año de la muerte de mi madre, mi papá trajo otra mujer a casa. Le explicamos que no venga más. Siempre el temor era que ella quedara embarazada. Sentí ganas de matarme. Lloré mucho. Todo esto son viñetas, de diferentes sesiones. No sé cómo hago para salir adelante, porque me quedaría durmiendo y me ahogaría en la cama. Pero si no, entraría en un estado depresivo. No sirvo para seguir sola. ¿Por qué siempre tendré que sufrir? ¿Por qué siento que me odia y me hace esto? ¿Por qué estoy tan sola? ¿Será que me merezco todo lo que me pasó y me pasa últimamente? Les traigo este caso porque creo que tiene mucho que ver con muchos de los pacientes que estamos recibiendo hoy en día, en función del vacío y de los duelos no elaborados. Luego me trae un recuerdo de su madre. Me dice, mamá me hinchaba tanto que quería verlas y yo no quería. Me decía, sacate la remera. De pronto le grité, puta, a mi hermana que se estaba riendo. Mi mamá me retó, me pegó y me metió en la ducha con agua fría. Sentí mucho odio. Tenía entre 11, 12, 10 años. Complejo de hija, complejo de mamá. La posibilidad de expresar en sesión este recuerdo reprimido de la violencia expresada a su madre y la culpa concomitante le permite comenzar lentamente a elaborar. El intento de olvido de aquel recuerdo se había transformado en un eterno presente del no olvido de la muerte de su madre, transformándolo en eterno presente. Luego me relata con más detalle lo que ocurrió con su madre. Me dice, tenía 34 años, ella quería quedar embarazada. Se le desprendían los bebitos, hasta que concurrió este médico que la mató. La única feliz era ella, para no quedarse sola, porque pensaba que se le iban a ir los hijos. Mi papá no estaba de acuerdo, y nosotros estábamos resignados. Al principio le daban un medicamento, pero no resistió. Tuvo una hemorragia por dentro. Duró un mes, días. Fue todo muy rápido. Luego no la vi más. Nosotros en la religión judía no vemos los muertos. El papá de mi papá falleció cuando él tenía 6 meses. Le guardo rencor a Dios porque se la llevó. Me pegaban, pero no les guardo rencor a ellos. Mi papá no estaba nunca. Mi papá le pegaba a mi mamá, me pegaban los dos. Primero me pegaba a mi mamá, luego le contaron a mi mamá que yo salía con un chico y mi mamá me encerró en el cuarto y después no me dejó salir más, ni fiestas ni nada. Lloré al principio. Transmisión transgeneracional de duelos no elaborados, de pérdidas. La renegación en las generaciones anteriores mantiene al paciente inmovilizado en el circuito de repetición. La madre transmite no solo lo reprimido, sino también lo renegado. Nos encontramos con una clínica que necesita de nuestro sostén para la construcción de una historia, para salir de la repetición y que no se transforme en presente eternizado. Susi me dice, luego de 6 meses de tratamiento, soñé con mi mamá. El sueño en sí no me lo acuerdo, pero sí sé que de repente apareció mi mamá con una sonrisa, y sabía que era por un rato, como si hubiera bajado del cielo para decirme algo que no supe, y a la vez yo quería preguntarle sobre mí, y cuando dije mami, me puse a llorar. La recordé como la última vez, la cara intacta. No puedo creer que recién ahora la esté soñando. Nunca había soñado con mi mamá antes. Le dije a la buba, a la abuela, que tenía que contarle algo triste, pero a la vez lindo para mí. Cuando obturamos el dolor, también obturamos el placer, el amor. Ambos afectos quedan extinguidos.
La elaboración de la memoria dolorosa, que intentaba ir al olvido, le permitió reconectarse con la memoria del olvidado, el recuerdo de su madre. Ahora bien, para ir concluyendo, ¿cómo nos enfrentamos con este impacto actual, el COVID-19? ¿Cuáles serán las sensaciones, emociones y sentimientos a los que tenemos que afinar nuestra escucha? En muchas ocasiones, los individuos responden con pánico o con desmentida, defensa de ataque o fuga frente al impacto actual. Aparecen reminiscencias de la historia, que se resignifican, sensaciones de incertidumbre y desamparo, antes vividas. Con cautela y empatía sirven para elaborar en sesión, aún virtual, los traumas no elaborados de la historia. Lo no resuelto de la historia pugna por salir, por lo general con lo desmentido a modo de compulsión a la repetición, pero el paciente no lo puede poner en palabras y aún más no lo registra muchas veces, porque está escindido. En muchas ocasiones regresan a un lugar infantil de desamparo, reviviendo las defensas que utilizaron en aquel momento. Desde allí el analista tendrá una posición más activa, prestando asociaciones. Lo no elaborado de la historia escindido que se repite en un intento fallido de elaborar, y allí necesitará del auxilio ajeno, el analista. Nuestra escucha atenta y nuestra mirada contenedora, aún por Skype, hoy en día servirán de sostén. Escuchar y transitar el dolor de nuestros pacientes, inevitable. Construir en un espacio entre dos, en un vínculo terapéutico. Esta mañana, una paciente médica sale de la guardia del hospital y se mete en su auto para tener su sesión online. Fue sublime, un encuentro maravilloso entre las dos, con la profundidad de las sesiones psicoanalíticas, sin perder la disociación instrumental ni la ética profesional, pero con cierta elasticidad en la técnica, como nos enseñó Ferenczi. Bien, ahora bien, yo me pregunto, si estos pacientes en desamparo han tenido una dificultad en el vínculo primario o el trauma ha sido tan grande que rompió la pantalla protectora antiestímulos y no han podido ser mirados por estas madres, ¿cuál será nuestra función como analistas? Un analista con una mirada empática que pueda codificar y decodificar el discurso del paciente en desamparo, jugando a través de la transferencia y la contratransferencia, la presencia-ausencia materna, logrando así la constancia objetal. En un primer momento, afianzar la confianza básica de la que habla Winnicott, poder esperar, poder escuchar, poder estar presente desde la mirada y la escucha, con un encuadre flexible dentro de un ámbito de seguridad teórica. Para concluir, proporcionaremos un encuadre analítico en un ambiente facilitador que invite a la infancia herida, seducida, engañada, no reconocida, a repetirse y hacerse viva para ser completada, reconstruida, recordada y por último integrada. Recuperando esa situación de encuentro al hablar de Piero Lanier entre analista y paciente, al igual que el bebé con su madre. Se producirá un encuentro allí entre lo que trae el niño o el paciente y lo que aporta la revería materna del niño. Desde aquí la cría humana será sujeto al ser nombrado por uno que le permitirá entrar en la cadena de significantes a la hora de la cama. Pero antes del lenguaje del niño hay una madre que nombra, que inviste a ese niño y que mira, unifica, construye. Y desde ese holding Winnicott materno y desde su propio desamparo, tendrá que hacerse palabra para humanizar al infaz. Y desde allí construirse como sujeto, yendo de lo intrapsíquico a lo intersubjetivo, o de lo intersubjetivo a lo intrapsíquico, a través de la función maternante del auxilio ajeno. Entonces, alojemos el dolor, arropemos en el desamparo, en especial para aquellos que hoy depositan su confianza en nosotros. Nada más. María Pía, muchísimas gracias.
qué trabajo tan salido del corazón. Del corazón y del intelecto. Qué combinación. Hace unos pocos días caí en el conocimiento de un psiquiatra que se llama Bessel van der Kolk. Recién estoy entrando a conocer porque es mi primer año en la formación en la Escuela de Psicoterapia Psicoanalítica en Lima. Entonces recién estoy entrando a conocer autores, y este psiquiatra, Bessel van der Kolk, trabaja terapias corporales, no solamente con pequeños, sino inclusive con adultos, para a través del cuerpo irlos poniendo en contacto con todas esas sensaciones físicas que tienen en relación con la madre, precisamente esas carencias de las que tú hablabas, cuando faltó mirada de madre, cuando faltó abrazo, cuando faltó calor, ¿no? En primer lugar, quería preguntarte si has oído hablar de Bessel van der Kolk, si has oído hablar de estas terapias en las que se involucra el cuerpo, y qué piensas de ello. El tema delicado. Vos avísame cuando querés que hable o conteste. Sí, por favor. Yo ya terminé mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, ¿contesto cada pregunta, Milagros? ¿Te pregunto a vos? Bueno, te contesto a vos primero. Que igual muchos de los psicoanalistas que están presentes por ahí comparten lo que yo pienso. Que esto lo pensaba cuando iba a dar la charla, ¿no? Que quería aclarar. Que más allá de que soy tan empática y trabajo mucho, siempre mantuve la disociación instrumental. Yo tomaría con pinzas esta terapia, ¿sí? Porque desde el psicoanálisis, la palabra nuestra, nuestras intervenciones, más hoy en día, mira vos, con la pantalla protectora antiestímulos, digo yo que la pantalla nos protege del coronavirus, a nosotros y a los pacientes, ¿sí? Hoy en día, y antes de la pandemia, estábamos arrasados por efecto de una magnitud. Y el exceso, la carencia a veces de contacto físico, hay que ser muy cauteloso el terapeuta, porque podemos caer en los riesgos del exceso, de la violencia secundaria de Piero Lanier, ¿sí? Y yo sé que lo que planteo de la función maternante puede ser malinterpretado. Tenemos que ser muy cautelosos, porque podemos caer en el exceso. Yo soy psicodramatista y entiendo lo del cuerpo. Lo que pasa es que cuando el psicodrama psicoanalítico de Pavlovsky tampoco era tanto el contacto físico. Vos apenas tocabas así al paciente y le preguntabas ¿qué sentiste? ¿Sí? ¿Qué pensás? ¿Y qué sentís? Que es el afecto y la representación. Pero no tanto contacto físico, ¿sí? Y hoy, como el paciente en desamparo, no sé si lo dije eso, está ávido de sostén. A veces muchas terapias alternativas, viste, lo agarran con mucha fuerza. Como psicoanalistas tenemos que ser muy cautelosos. Y esto de que yo decía de la neutralidad de abstinencia, la disociación instrumental, poner cierta distancia, pero nuestra mirada, ¿sí? Porque sí planteo el cara a cara. Yo hace rato que trabajo, no con todos los pacientes, pero con los pacientes narcisistas o psicosomáticos en el cara a cara. ¿Sí? El paciente narcisista psicosomático a veces con el diván puede entrar en un ataque de pánico, estar demasiado recostado porque revivencia una situación traumática primitiva. Pero no llegué nunca a tocar a un paciente, mirá, y mira que soy súper contenedora y súper empática, pero apenas sí un saludo o sí esto, pero no en exceso. Hay que ser muy cauteloso, ¿sí? Buenas noches, María Pía, qué gusto tenerte. Gracias por la invitación a ustedes también. En el centro, un gusto reencontrarnos nuevamente. Sí, que nos vimos en Winnicott, Brasil. Nos vimos creo que sí. en varios. Porto Alegre, en varios. Especialmente. Bueno, en realidad mi pedido era como que especificaras un poco más los aspectos de justamente poniendo el cuerpo, el encuadre flexible, de manera que pudiera quedar más claro lo que
lo que estás planteando, ¿no? Una excelente integración entre los tres autores, tanto la cuestión teórica como la clínica y los casos, ¿no? Me ha gustado mucho tu presentación. Muchas gracias. Sí, cuando yo digo poniendo el cuerpo a través de la transferencia y la contratransferencia, es una metáfora de que el analista contratransferencialmente siente a veces las sensaciones o emociones escindidas del paciente traumatizado, pero tiene que prestar mucha atención y siente en su cuerpo y puede ir poniendo palabras con mucha cautela para no intervenir con cuestiones nuestras, con la contratransferencia que se remite a aspectos nuestros no elaborados, del analista, ¿sí? Pero si uno escucha, es como cuando la madre, el niño llora, ¿no? El niño llora y la madre ¿cómo descifra la madre si tiene hambre, si tiene miedo, si necesita abrigarlo? Esto lo dice Winnicott en la preocupación maternal primaria. Con la empatía, ¿sí? Poniéndose con el amor devoto que tiene la madre hacia ese niño. Esto lo podemos hacer con los pacientes traumatizados, que por lo general, no sé su experiencia, ustedes me contarán, el paciente cuenta como si nada le hubiese pasado, y te cuenta 5 muertes seguidas, y vos decís, y yo a veces siento me hizo acordar porque mi hija me decía, que yo le decía a una supervisanda, que si se te cae una lágrima, está bien, a veces sentimos lo que no está sintiendo el paciente. Eso es poner el cuerpo, ¿sí? La semana pasada me emocioné con una paciente y la paciente a la sesión siguiente me dice, lo que más me marcó fue cuando vos te emocionaste, porque yo me di cuenta que nadie entendía mi dolor, lo que a mí me pasaba. Fue contratransferencial el sentir un poquito, no es que uno que llora con el paciente, no quiero que se malinterprete, ¿sí? Pero es una sensación, por eso las sensaciones, emociones y sentimientos escindidos los va a sentir el analista, ¿sí? No sé si quedó claro. Con 2 metros de distancia del paciente, pero le da una palabra, un gesto de la cara, una sonrisa, a veces una cara de lo que vamos sintiendo, como la madre con el bebé, ¿sí? Porque el bebé se va a identificar también con ese rostro materno, ¿sí? Porque habla Winnicott en el estadio del espejo, cuando hace el análisis de la cara, ¿sí? María Pía, quizás si pudieras de repente explicar un poquito, por ejemplo, dentro de la parte técnica, has hablado, ¿no?, de la transferencia en vivo, ¿no? De repente, por ejemplo, que puedas dar, ¿no?, alguna explicación más, ¿no?, a qué te refieres con esa transferencia en vivo. La transferencia en vivo con el analista no es la interpretación de la transferencia al modo de Freud, ¿sí?, con los pacientes neuróticos. Green va a decir que el analista con el paciente psicosomático no representa simbólicamente a la madre, sino que es la madre, ¿sí? Esto lo dice Green, no lo digo yo, ¿sí? Entonces, uno ahí va a vivenciar la transferencia en vivo, como cuando Winnicott le decía a la paciente, odio a su madre, ¿no? Eso fue un modo de responder a la transferencia en vivo, ¿sí? Sintiendo con el paciente, pero no le dice, lo que vos estás expresando es porque estás identificada con la imagen de tu madre. Eso terminan siendo interpretaciones que racionalizan y lo alejan del afecto escindido. Entonces queda de vuelta la representación del afecto escindidos. Entonces, esto también es un tema muy discutido porque parecía que Winnicott hacía poco, pero hacía mucho con lo que hacía, que es tener muy en cuenta qué es lo que vivenció ese paciente. Por eso, no sé si yo lo dije en los casos que presenté, pero es muy importante ir a la historia, hacer muy buenas anamnesis, ir viendo qué le está pasando al paciente, en qué estado de apronte del aparato psíquico se encuentra ese paciente, para poder interpretar en vivo la transferencia, que no es todo el tiempo. Va a haber momentos que vamos a hacer interpretaciones clásicas, porque el paciente no siempre está totalmente de una estructura, ¿no? Son estos pacientes de borde, ¿sí? Bien.
igual es difícil de explicar porque es en vivo. Digo, es en vivo, quiero decir que uno lo vivencia. Cuando yo digo poner el cuerpo es vivenciarlo, es poner el corazón, como dijo una de las chicas, es poner el alma. Yo digo, bueno, Freud se dedicaba a escuchar de inconsciente a inconsciente, y yo digo, ¿podríamos escuchar de alma a alma? ¿Sí? De sensación y de emoción a emoción, ¿no? Como el reverie materno, como la madre que responde de su instinto maternal. Bueno, todas cuestiones para ir pensando. ¿Qué tal? Qué Un gusto placer. escucharte, bueno, tenerte acá en el Centro de Psicoterapia y escuchar toda tu presentación, con temas que evidentemente quizás todos estamos movidos porque toca al interior de cada uno, ¿no? Pensaba algunas cosas, ¿no? Y pensaba en principio, qué fragilidad, ¿no? El ser humano es tan frágil desde el inicio de la vida, ¿no? Nacemos, a mí me gusta decir esto, ¿no? Que nacemos sujetos a objetos, ¿no? No podemos sobrevivir si otro no nos ayuda, si alguien no nos alimenta cuando tenemos hambre, si alguien no nos calma el dolor, si alguien no nos cubre cuando tenemos frío, es decir, hay una fragilidad inicial donde necesitamos inevitablemente del otro para poder estructurar nuestra mente y desarrollar nuestro cuerpo biológico también. Entonces, claro, cuando desde el inicio hay situaciones primarias tan arrasantes, ¿no? Como los casos que vos has contado, ¿no? Entonces el sujeto queda mucho más expuesto a estímulos, expuesto a no poder encontrar palabras a su propio dolor, ¿no? Y en ese sentido, entonces, claro, nuestra función como analistas será poder hacer aquello que no pudo vivir desde el inicio de la vida, amparar al desamparado, ¿no? Vitalizar lo desvalido. Y recordaba una frase de Saúl Peña que me parece que también viene a lo que vos decís, ¿no? Y es que tiene que ver con esta función de maternaje que es simbólica. Por eso vos hacés Claro, obvio. Obviamente no tocamos al paciente con las manos, lo tocamos con la palabra, con el afecto, ¿no? Y entonces Antonia tiene esta frase que a mí me gusta mucho, que dice algo así, espero recordar bien, que es: estoy aquí, te espero, te escucho. Total, claro, ¿no? Sí, sí. No estoy para leccionarte, estoy para entenderte en un diálogo de a dos. Entonces, me parece que eso quizás va en combinación con tu planteo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Qué lindo, Liliana, lo que decís. Primero porque me acordé de Saúl Peña, que yo le decía a Margarita, ojalá lo pudiésemos invitar a esta presentación, que estuvimos allá en el encuentro con Winnicott, y las palabras de él también tal cual van a eso, ¿no? Y pienso lo mismo, ¿no? Porque también es como si uno vaya trabajando. Yo con este pacientito que les comenté ahí, trabajé como el estadio del espejo, fui reconstruyendo. Y algo que quiero marcar, que me parece muy importante, fui trabajando con él, y paralelamente en entrevistas de orientación a padres trabajé con la madre, porque la madre era una madre también en desamparo, ¿sí? No hay que enojarse con las madres, o sea, las generaciones anteriores también vienen de un desvalimiento y de un desamparo, ¿sí? Y la palabra, esto que dijiste me encantó, porque yo no lo aclaré. También el tema del WhatsApp, ¿no? El WhatsApp también es un encuadre flexible, que en otras épocas no se podía saludar al paciente, no se lo podía tocar, no se podía hacer una sonrisa, ¿no? Que esto lo dice McDougall. El analista en el papel de eco con estos pacientes no servirá de mucho, ¿sí? Tendrá que callar cuando tiene deseos de hablar y tendrá que hablar cuando tenga deseos de callar. Tiene que estar sosteniendo. Y yo muchas veces digo, estoy acá, podés llamarme cuando quieras. Yo cuando tengo un ratito te voy a contestar. ¿Qué le quiero decir con eso al paciente? La presencia objetal, ¿sí? Porque son pacientes que tuvieron un exceso, esto lo dice McDougall y Green, de ausencia, ¿sí? Entonces la presencia, ausencia materna, es que no estoy hiperpresente, hay días que estoy ocupada, no te puedo atender, pero sí te voy a responder cuando pueda. Esto se lo digo a todos mis pacientes, ¿sí?
estoy acá y siento con vos, y estamos juntos en esto, vamos a ir trabajando juntos la elaboración de lo traumático, ¿sí? Todo va a estar bien, esa es otra frase, ¿sí? También que a veces les digo, y en especial en estos momentos tan difíciles, ¿sí? Donde uno, ¿por qué ponemos el cuerpo? Porque es cansador también estar con la pantalla y estar alojando o estar todo el tiempo investiendo al paciente que está muy desvalido con la pulsión de vida, porque nosotros se la transmitimos, ¿sí? Por eso digo esto de poner el cuerpo. Hola María Pía, gracias, ha sido muy interesante escucharte. Me quedo me ha parecido muy importante esto que planteabas, porque me parece que lo que estás contándonos es cómo acompañar a los pacientes para resignificar sus emociones, esas emociones que han quedado perdidas cuando se ha desligado, ¿no?, el afecto de la representación. Y me ha parecido bonito esto que decías, porque es como esto que estabas narrándonos, que se va construyendo una nueva historia con el analista, ¿no es cierto? En esa medida estaba pensando como la nueva historia con estos pacientes, donde los afectos han quedado como sueltos, desligados, ¿no es cierto? Es como tener tanto cuidado, siguiendo lo que nos has narrado ahora, con el tipo de interpretaciones o intervenciones que hacemos. ¿Cuánto intervenir desde las transferencias? ¿Me estás mirando como si yo fuera? Como lo decía Green, si para ellos la historia nueva es con el analista, ¿no? O sea, cómo tener esa paciencia y esa espera para respetar que la historia es con el analista en ese momento. Que eso es lo nuevo que se está construyendo, esa es la nueva historia, porque estaba pensando que lo que se tiene que recuperar es la posibilidad de reconectar con los afectos a través de la historia que se está creando con el analista, que puedan volver a tejer una historia, que la historia no se pierda, porque cuando la historia se pierde, se repite nuevamente lo traumático. ¿No? Estaba, por ejemplo, pensando cómo la vivencia del COVID, que ha sido tan fuerte para todos nosotros, y a veces cuando uno está con el paciente, no logra hilar en la cantidad de afectos que vienen de todos estos cambios que estamos viviendo, ¿no? Y que es recién en el análisis y con el analista que pueden vincular las experiencias con las emociones, las experiencias emocionales, ¿no? Eso pensaba por un lado, me ha parecido muy interesante lo que has compartido con nosotros, y lo otro que quería, que me suscitó lo de Álvaro, lo que expresó Álvaro, y me quedé pensando en algo que me pareció importante, cómo acercar el psicoanálisis al pueblo, que es una pregunta que yo también me he hecho muchísimo, si el psicoanálisis es costoso, el psicoanálisis es individual. Pensé en varias cosas. Pensé que la virtualidad nos ha dado una posibilidad muy interesante, porque vamos a poder llegar a muchos más lugares donde antes era de repente muy difícil llegar, en la medida que haya la posibilidad de conectarse a través de Internet. Pero también pensé, por ejemplo, no solo en el Internet, también pensé en la línea de ayuda que ahora ha sido implementada en muchas sociedades psicoanalíticas, ha sido acá, ¿no?, a través de Psicólogos Contigo, a través de la Sociedad Psicoanalítica, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, y ha sido bien interesante, nuevamente en la misma línea de lo que has traído, porque eran estas llamadas en las que he participado, eran una llamada de 1 o 2 llamadas, con estas personas que estaban al otro lado tan necesitadas y tan asustadas, y a veces bastaba una llamada, 2 llamadas, o 2 conversaciones por teléfono, donde el hecho de sentirte pensado, de conectar con sus afectos, simplemente ser escuchados ya marcaba un cambio y un alivio para esas personas, ¿no? Pensaba que eso también era una forma importante de prestar
el pensamiento analítico, la mente analítica a estas personas, y a veces no es tanto tampoco lo que tenemos que hacer, a veces este poquito ayuda mucho a estas otras personas. También he pensado en cómo seguir desarrollando el psicoanálisis de grupos, ¿no? Que creo que también sería algo muy interesante de como darle un poco más de peso, porque creo que tendríamos la posibilidad de acceder muchas más personas, ¿no? Y bueno, y te agradezco, me pareció muy, muy interesante escucharte y escuchar los casos que nos has compartido hoy día. Gracias. Sí, tal vez te podría agregar 1000 cosas a lo que decís, pero no quiero generar conflicto. No, pero digo, porque yo me siento identificada con Ferenczi, que es el enfant terrible del psicoanálisis, ¿no? Porque creo que el tema de lo costoso del psicoanálisis tiene que ver con una tradición, ¿sí? Yo me he adaptado a las necesidades de los pacientes. Atiendo muchísimos pacientes online y a veces yo tengo mi centro Hope, que tengo terapeutas que trabajan ahí en mi equipo, y bueno, y vamos viendo. Yo siempre al paciente le digo, tengamos la primera entrevista y después entre los dos vamos a ver cuánto es lo que podés pagar. Hay un honorario, establezco un encuadre, pero también voy viendo. Hasta he hecho trueque con pacientes en esta pandemia. Trueque, y sí, ¿por qué no? Digo, a ver, eso también me parece que está dentro de registrar las necesidades básicas. Si hay un paciente que está perdiendo el trabajo, que yo le digo, no te preocupes, ¿qué es lo que vos vendés? Bueno, vos me mandás esto a mi casa y yo te doy la sesión. Es temporal, ¿sí? Es en una situación que estamos viviendo de crisis, ¿sí? Esto yo lo tomo también cuando, creo que en algún escrito hablo de Freud que transitó, bueno, las guerras, su cáncer, sus hijos en el campo de batalla, todo lo que él sufrió. Y él también vivió crisis económica cuando se tuvo que exiliar. Y los amigos que él tenía de correspondencia lo ayudaron a sobrellevar esa situación, ¿sí? Entonces también tenemos que ser solidarios para con el otro. Y ahí preguntaban en uno sobre los límites. Claro que hay un límite. El límite es registrar nuestra transferencia y nuestra contratransferencia, nuestras sensaciones, emociones, para no caer en una violencia secundaria. Por eso todo el tiempo nos tenemos que estar escuchando, para que podamos discernir entre lo que es del paciente y lo que es nuestro, ¿sí? Por eso me parece que se criticó tanto a Ferenczi, se lo dejó mucho de lado, porque en algunos momentos cruzó la línea, o porque es una terapia que puede uno cruzar la línea si no está con mucha cautela, con mucho cuidado, ¿sí? Y esto me parece es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias por tu presentación tan integrada, ilustrativa, precisa. Tenía una pregunta a partir de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Se habla del desamparo, hay un psicoanalista peruano, Roberto Sherpela, tiene un trabajo a partir del niño del carretel sobre la sensación de desolación y planteamientos que, si no interpreto mal, son como tenemos una preconcepción de pecho, pero también una de no pecho. Podemos tener una preconcepción de no pecho, ¿no? Entonces, eran dos cosas clínicas muy puntuales. Uno es posible que esta cuestión de pandemia toque puntos sensibles de desamparo que podemos tener todos, aunque no constituyan como un eje de personalidad, ¿no? Sino aún en personas neuróticas, en algún momento, digamos, hemos sufrido alguna experiencia de desamparo, y a veces me da la sensación de que la situación de pandemia toca esos puntos sensibles, incluso en personas sin una historia tan dura de primario, digamos, ¿no? Y pensaba en la relación
entre la vitalización la vitalización del trabajo terapéutico, ¿no?, que planteas, y lo difícil que es hoy, que me parece desde la clínica que es hoy, ayudar a muchos adolescentes a vitalizarse y a tener esperanza, como decía Beatriz Janine en una conferencia, ¿recuerdas? Ilusión en el futuro. Eso, ¿no? Eso decía, es que activa en personas como fundamentalmente neuróticas aspectos más sutiles de desamparo, una situación al menos, no sé si traumática, creo que sí, pero al menos disruptiva como esta. Y por otro lado, pensaba en lo difícil, ¿no? Como te decía, de vitalizar a adolescentes que deberían tener el futuro tan investido, tan libidinizado, y no saben muy bien a qué sigue. Estoy pensando en adolescentes que salen del colegio, pero el otro día hablaba con Liliana y me hablaba y me decía que también los profesionales nobles que están saliendo de la universidad y no saben cómo imaginar y libidinizar el futuro, ¿no? Y por otro lado, es simplemente un comentario, ¿no? O sea, creo que todavía, y sin ser fatalista, no tenemos idea de qué nos enfrentamos a partir de un mundo con tantas pérdidas. Solo en el centro, en el departamento de Winnicott, han llegado algunos niños con pérdidas de ambos padres. Entonces me pregunto, a partir del COVID, entonces me pregunto si es y lo hemos conversado algo en el departamento, si es un tiempo... Winnicott escribió a partir de la posguerra y las familias desintegradas, ¿verdad? Claro. Y los niños huérfanos. Me pregunto si esto es otro episodio de eso, ¿no? A partir de una guerra diferente, pero de familias con múltiples duelos y niños huérfanos, a partir de una guerra, qué sé yo, distinta, ¿no? Más biológica, digamos. Gracias. Qué tema, sí. Totalmente de acuerdo. Yo ahora en el 5º tomo de Hilda Katz, viste que cuando vos estás en el equipo de niños, Daphne, escribí sobre los duelos no elaborados y cómo va a afectar, porque escribí de la época de posguerra, ¿no? Y la preocupación maternal primaria no es casual que sale luego de la posguerra. Esto es lo que yo me planteo. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, por el impacto de lo disruptivo que arrasa con la pantalla protectora y aparece el desamparo traumático de generadura de afecto y de representación. Y otra, porque las madres que perdieron seres queridos se van a vincular con esos niños de una manera de pecho en blanco, como diría Green, de la madre muerta, por los duelos no elaborados. Yo me aventuro a pensar, pero cuando dicen son conjeturas, sí, pero si nosotros tuvimos una historia previa de tantas pérdidas, no podemos pensar al modo de reverie materno de anticiparnos. ¿Para qué? Para trabajar con el holding, con el handling de estos niños que están en desamparo, que han perdido sus seres queridos. Nosotros ahí, por eso yo digo poniendo el cuerpo a través de la transferencia y contratransferencia, somos los que les vamos a dar esperanza. Obviamente el analista tiene que ser esperanzador por su forma de ser. Ahí entra, yo soy muy optimista y siempre pienso que el ser humano es resiliente, que puede sobrevivir a la intemperie y que venimos de muchas situaciones de la humanidad que nos han arrasado y sin embargo se produjo una transformación, ¿sí? Y el ser humano pudo salir adelante. Entonces tenemos recursos internos. Pero, y esto lo quiero marcar, que no lo dije en ningún momento en la parte teórica, pero lo tengo en otros escritos, ¿dónde se va a producir la situación traumática? ¿Qué dice Freud más allá del principio de placer? El impacto
de las excitaciones externas que arrasan con el aparato psíquico, el estado de apronte del aparato psíquico, y ahí yo agrego la función contenedora, el auxilio ajeno. Esto no lo agrega Freud, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que se le murió alguien con COVID que no lo pudo despedir, por eso traje esta paciente que se le murió la madre y todo ese tema de los duelos no elaborados, nosotros vamos a hacer el auxilio ajeno, con una mirada contenedora, con una palabra, con una luz de esperanza, con un sostener el dolor, porque también hay un tema cuando está Margaret Little en su análisis con Winnicott, que ella cuenta sus experiencias previas de psicoterapia, donde se le había muerto un ser querido, y la terapeuta enseguida le dice, bueno, pero vos ahora tenés que presentar este caso, no la deja sentir el dolor en sesión. Sí, ahí ponemos el cuerpo porque duele sentir el dolor del paciente, ¿sí? Yo siempre cuento, termino cansada, pero también gratificada de darme cuenta de que puedo ayudar a mis pacientes alojando el dolor. Alojando el dolor es sentir con el paciente. Entonces hay mucho por hacer por estos niños, ¿sí? Estos niños que si tienen un buen holding, un buen handling y una buena presencia de objeto del analista, van a poder estar bien en el futuro y van a poder reconstruir, y van a poder generar cosas, ¿sí? Ahí para mí el psicoanálisis, yo siempre digo, es mi esperanza. Nos ha dado millones de recursos internos. Leamos todas las obras de Freud, miles. El malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión, más allá del principio del placer, inhibición, síntoma y angustia. Yo no sé si es mi forma de ser, no perdamos las esperanzas, para nada. Tenemos mucho para ofrecer desde el psicoanálisis. Y mucho con esto, la presencia online, aunque parezca que no, estamos cerca, ¿sí? Te pensé, ¿sí? ¿Cómo estás? Che, bueno, no, che no le vamos a decir, pero ¿cómo estás? ¿Sabés qué te pensé? Estuve pensando en vos, esto que decía Liliana, la madre que lo piensa, que lo ensueña, ¿sí? Esto dice Terence y ojo, tiene que ser real, no tiene que ser mentiroso, tiene que ser sentido. A mí me sale, como me sale. Yo soy madre de 6 hijos, no sé si lo sabían. Me sale la cuestión maternal, me sale con mis pacientes, pero siempre basada en la teoría. Basada en la teoría. ¿Sí? Siempre miro para atrás y digo, bueno, ¿en qué parte de la teoría estuve trabajando? ¿Sí? Fundamental también. Ese es nuestro sostén. Ha sido muy valiosa, ¿no? Toda la presentación que has hecho, ¿no? De esta clínica del desamparo, esta clínica, ¿no? De los pacientes actuales, ¿no? Se me venía un poquito, tú has hablado un poco de Margaret Little, ¿no? De su historia de análisis, ¿no? Y también se me venía un poco todo el trabajo que en su momento Winnicott, ¿no? Hizo con ella, ¿no? Hablando de cómo la arropó, cómo hizo toda esta función de sostenimiento, ¿no? Metafóricamente y literalmente, ¿no? Pensaba un poco qué es la función quizás ahora, ¿no? Del analista, del terapeuta, con estos pacientes actuales, ¿no? De desvalimiento, de desamparo, ¿no? No pensaba en todas las pérdidas que han habido en este último tiempo a nivel mundial, y por ejemplo se me venía una escena que Margaret Little habla, ella, ¿no? en el relato de su análisis con Winnicott, que estaba esperando en la salita a Winnicott, y pensaba que no había llegado porque no podía entrar todavía, y le decía a la secretaria, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Pasaron 45 minutos y se dio cuenta que Winnicott estaba adentro, le dijeron, está adentro, y ella pensaba, o está enfermo o está muerto. Y ella entró y en realidad estaba en el diván dormido. Y para ella fue un gran alivio, porque en realidad, ¿no? ¿Cómo son estos pacientes que, ¿no? que captan? Ella sabía que Winnicott había tenido ya 2 infartos ¿no? Y pensaba que en el tercer infarto ya no lo veía, ¿no? Para Margaret Little fue un alivio encontrarlo dormido, ¿no? En el diván, ¿no? Y pensaba, los pacientes que tenemos, los analistas y los terapeutas también, toda esta dinámica se da, ¿no?
hay una pregunta así muy constante de los pacientes, ¿no? ¿Cómo está, doctora? ¿Está bien? ¿No? Y de hecho, ¿no? Es una de las cosas que en este último tiempo a nivel mundial moviliza mucho, ¿no? El miedo a la muerte, ¿no? Del analista, del terapeuta, del paciente. Y en el caso, ¿no? de Margaret Little, como lo cuenta, claro, ella había tenido la experiencia de que había muerto su papá y otra analista de la cual no se pudo despedir, ¿no? Y ella decía, qué terrible hubiese sido y hubiese muerto, ¿no? Hablando de Winnicott, ¿no? Porque pudo hacer todo ese proceso, ¿no? Donde Winnicott fue o hizo esa maternalización con Margaret Little en todo ese proceso ¿no? que se llevó, ¿no? Entonces, muchas gracias, María Pía, por toda, ¿no? la presentación. ¿Puedo agregar algo a lo que decís? Algo chiquitito a lo que estás diciendo. Igualmente yo creo que es muy importante dos cositas con lo que estás diciendo. Una es la empatía. Nosotros venimos de una cultura mundial muy narcisista, ¿sí? Y de golpe apareció la pandemia, el coronavirus y todo esto. Y cuando el paciente, que esto lo escuché de muchos que dicen, ¿cómo estás? A mí me parece maravilloso que el paciente le pueda preguntar al analista cómo estás, porque sale de su retracción narcisista, como yo decía del pacientito que me preguntaba por mi bebé o por mi panza, y se preocupa por el otro. Esto es lo que tenemos que lograr nosotros, salir del paciente, salir de la retracción narcisista para ir al encuentro con el otro. En estados de desamparo tan mundiales, aparece el sálvese quien puede, pero nosotros tenemos que apuntar a la solidaridad, ¿sí? A encontrarnos con el otro, eso por un lado. Y por otro lado, la introducción de la muerte. En Más allá del principio de placer, dice Emilio Rodríguez, que Freud declara que la muerte es la compañera del amor, que es la feliz metáfora infeliz, que es la castración. Tenemos que entender que somos finitos y que la muerte es parte de la vida. Si nosotros empezamos a entender eso, no significa que no vamos, que vamos a ir en la pulsión de muerte, al contrario, vamos a valorar la vida, pero sabiendo que sí Winnicott se podía morir también, que no es eterno, ¿sí? Y que también se puede morir el analista, y que si se muere el analista, el paciente no tiene que quedar en desvalimiento, ¿sí? Nosotros tenemos que dejar que el paciente tenga esos recursos yoicos y fortaleza para lograr la capacidad de estar solo, como dice Winnicott, en presencia del otro, ¿sí? Así que esto también no es un pesimismo, que la muerte es parte de la vida, sino que nos reconecta con la vida de otra manera, ¿sí? Y con la pulsión de autoconservación y con el instinto de supervivencia. Si no, todo el tiempo la estamos convocando, ¿sí? Eso es para otra charla, de otro momento. Muy bien, ahora le damos pase a dejo. Liliana para unas palabras finales. Liliana. Sí, gracias Margarita. Más bien, solo para agradecerte, María Pía, que hiciste toda la presentación y que nos diste la posibilidad a todos de seguir pensando y acerca de la posición nuestra como analistas, del encuentro con los pacientes, del acercamiento, ¿no? De hasta dónde nos acercamos, hasta dónde los pensamos a los pacientes, los llevamos en nuestra mente, ¿no? Y dar ese maternaje que a lo mejor no tuvieron, pero a través de nuestra función se puede recrear, rehacer, reestructurar, ¿no? Y me parece que tu presentación tiene que ver con eso, ¿no? Y con estar y nuestra función con poder estar ahí, entender, escuchar. Y bueno, entonces creo que esto, ya que es tarde y quizás hay muchas preguntas, quedaremos para otra vez, ¿no? Para otro encuentro, ¿no? Y continuar la charla y continuar en esto que tiene que ver, como vos decís, sí, con la pulsión de vida, en tanto tánatos que está presente a través de la pandemia, tiene que ver. También está Eros, que es la que nos empuja para poder estar reunidos, para poder seguir pensando, para ver al paciente, para entenderlo, ¿no? Y el paciente también nos ve a nosotros, porque todos compartimos la pandemia en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias y te esperamos pronto.